Buenas tardes. Bienvenidos a la cátedra abierta en homenaje a Roberto Bolaño. Esta es una cátedra que durante más de 10 años, este vendría a ser nuestro año número 12, ha recibido más de 100 escritores de todas partes del mundo y hoy día no es un día diferente a las demás cátedras. Tenemos con nosotros a Félix Vega, y Félix Vega está acá en su calidad de narrador de historias. Reconocemos en él, en sus ilustraciones, en sus maravillosos libros. 2 de ellos están a la entrada siendo ofrecidos a excelente precio, se los recomiendo. Reconocemos en sus libros la creatividad y también la expansión de la habilidad imaginativa que estamos buscando con cada uno de los invitados a esta cátedra. Así que estamos muy felices de tenerlo con nosotros. Y la labor de presentar a Félix Vega recae en uno de los nuestros. Me refiero a Álvaro Bizama. Ustedes lo conocerán porque justamente dirige la Escuela de Literatura Creativa, pero también es un autor con una trayectoria bastante extensa. Ha publicado novelas como Caja Negra, Música Marciana, Estrellas Muertas, Ruido, Taxidermia y El Brujo, y los libros de cuentos Death Metal, Los Muertos y Cuando éramos hombres lobo. Ha ganado una serie de premios, entre ellos el Premio Municipal de Literatura y también el premio otorgado por la Academia Chilena de la Lengua, que se llama Premio Academia, por el libro Las Estrellas Muertas. Hoy día le pedimos a Álvaro que haga de presentador y, claro, por supuesto, además de autor de novelas y también de cuentos, es una persona en la cual descansamos cuando se trata de hablar de ilustración y de cómics, porque respetamos su opinión. Así que hoy día estamos frente a una dupla bastante poderosa. Muchas gracias. Adelante, Álvaro. Hola, buenos días aún. Gracias, Rodrigo. Es un honor estar acá y sostener esta conversación con Félix. Voy a tratar de dar algunas palabras a modo de introducción. No sé cómo se puede presentar a un artista como Félix, pero voy a tratar de buscar algunas ideas. Lo primero es pensar, en cierto modo, que Félix Vega es uno de los autores de historietas más importantes del país y además yo creo también que es uno de los pocos también autores de historietas que establecen el lazo entre lo perdido, lo pasado y el presente. O sea, Félix es hijo de 2 artistas, Óscar Vega y Ana María Encina. Óscar Vega es uno de los fundadores y dibujantes de la revista Mampato. Tiene ese background familiar que tiene que ver con la vieja industria de la historieta que el golpe militar mató o en el fondo extinguió. Pero por otro lado también Félix estuvo muy joven, en el momento en que sobre todo finales de la década del 80 y comienzo de la década del 2000, o sea, comienzo de la década del 90, trabajando como ilustrador, trabajando como dibujante. Estoy pensando en portadas que hizo para revistas como Asteroide, por ejemplo, ¿qué edad tenía ahí? Como 18 años. Hola, gracias por invitarme, primero que nada. Estoy feliz de estar acá, un honor. Y bueno, contestando, sí, a ver, la portada de Asteroide, vamos a ir, empezaste justo hablando de esto, vamos a ir visualizando lo que dices tú. Claro. Mampato, de ahí viene esto. Sí. Vamos a volver un poquito para atrás, pero primero vamos a ir a la portada de Asteroide, que es esta. ¿Qué edad tenías? 1987, yo tenía 16 años. Y recuerdo que cuando llevé esta portada a la editorial,
conocí a Gonzalo Martínez, que también llevaba el material para publicar. Pero era mucho más anciano, de haber tenido 20 y tantos. Eso va a comenzar. Ahora, quería plantear eso porque Félix estuvo en ese momento, dibujó, también empezó a dibujar una serie que se llama Juan Buscamares, que empezó a publicar en el 96 y terminó el 2003. Esa serie se empezó a publicar en España, se publicó en Francia. Félix dejó Chile, tuviste un largo periplo en España y luego, entiendo yo, en Francia. Y entre medio terminaste Juan Buscamares. Hiciste una cantidad importante de cómic, ilustración comercial, en cierto modo, y luego el 2010 publicó los álbumes Poam, que se acaba de editar en español ahora, y ahora acaba de publicar el año 2017 Vinland, que es una adaptación de los mitos celtas, nórdicos. Claro. Sí. Ahora, lo que me parece interesante es que en ese desplazamiento lo que hay es una cantidad importante de lugares, una cantidad importante de publicaciones, una cantidad importante de zonas que Félix aborda, pero también es una obra que nunca ha dejado de ser ella misma, una obra donde cobra mucha importancia el sincretismo cultural, el sincretismo religioso, los mitos de origen folclórico, la ciencia ficción, lo fantástico. Pensando en ese desplazamiento, los trabajos de Félix se han publicado, por ejemplo, en revistas como Heavy Metal, que es una de las revistas más importantes de fantasía y de ciencia ficción en Estados Unidos, pero también tus trabajos están en el Museo de Historia Natural. Entonces, a mí me parece que el abanico de Félix es tan grande y es tan potente que ha recorrido justamente esa historia del cómic, pero también la historia como un fondo, como de nuestra cultura y cómo lo ha ido adoptando. A mí me parece que también es un trabajo que es susceptible de ser releído una y otra vez. Es susceptible de eso porque en el fondo el trabajo de composición, el trabajo de la historia, el trabajo de lo que Félix cuenta también es un trabajo que se reelabora una y otra vez porque sus lecturas se van iluminando en el presente. Juan Buscamares es algo que parte en los 90, termina en los 2000, pero justamente también va cambiando. El gran trabajo tuyo muchas veces tiene que ver también con cómo tú vas mutando como artista, y a mí me parece que es un honor tenerlo en la cátedra porque justamente las preguntas de Félix son qué contar, cómo narrar, qué significa narrar determinadas cosas, qué significa ocupar determinadas técnicas, qué significa relacionar eso con la cultura. Entonces, quería primero darle la bienvenida a Félix y partir esta conversación. Eso, a modo de presentación. Yo te quería preguntar, para partir esta conversa que lo hemos discutido muchas veces, ¿cómo es la relación con tus padres artistas? Y cómo eso tiene que ver con tu obra, pensando justamente en que tu padre era dibujante, historieta, en un mundo donde era una profesión que no era tan extraña, existía, y también pensando justamente en que cuando partiste dibujando Juan Buscamares, tu papá partió coloreándolo, luego él deja de hacerlo, y al final tú terminas trabajando en la edición de los primeros cómics de él de Mampato. Entonces, ¿qué significa ese lazo familiar y en tu construcción como artista, en tu construcción como narrador en ese punto? Vamos a hablar de narrador, ¿les parece? ¿No? Yo creo que puede ser. Claro, sí, esto es extraño, ¿no? Voy a intentar que no quede un enredo. Para eso, esta imagen es el número 1 de la revista Mampato. Ese es tu papá. Con una ilustración dibujada por Eduardo Armstrong, la del mamut, pero el personaje el muñequito del Mampato, que es el primero, está dibujado por mi papá, por Oscar Vega. ¿Ah? Después, posteriormente, lo retoma Temo Lobos. Entonces, no solamente yo tenía la suerte de ver a mi papá y a sus colegas que llegaban a la casa, a veces trabajaban, yo me asomaba al tablero de dibujo y veía cómo hacían magia para mí. Y de hecho, era tanta la emoción cuando los veía dibujando que le pedía a mi papá, no sé, dibújame un tiburón martillo. Ya, ahí me dibujaba el tiburón martillo y me daban ataques de risa, de nervio cuando lo veía dibujar, porque era como contemplar actos mágicos para mí. Sí, estoy hablando de menos de 5 años. Y además de las revistas, de todo esto, estaba el original de esta ilustración, que Eduardo Armstrong se lo había regalado a mi papá.
Mi papá después, posteriormente, antes de morir, se lo devolvió a los hijos de Armstrong. ¿Ah? Entonces, yo tenía no recuerdo ahora si era en el dormitorio o en el living, estaba esta ilustración y yo la miré durante miles de horas a lo largo de mi infancia, estudiando cómo la había realizado. Bueno, es una ilustración basada en otra ilustración de un artista que se llama Zdeněk Burian, y que la había hecho al óleo, y Armstrong la hizo en acuarela en una técnica que se llama dry brush, que es pincel seco, que consiste en ir haciendo miles de pequeñas pinceladas con un pincel pequeñito y diferentes colores a modo de veladura, lo que van dando como una textura y van dando como la materialidad de lo que se representa, el pelo, la nieve, los árboles del fondo, todo eso. Entonces, eso me estuve estudiándolo durante toda mi infancia, al mismo tiempo disfrutando de las historietas de Mampato y de las otras historias que venían en la revista, como por ejemplo Bernard Prince, que era dibujada por Herman, y que ese tipo de cosas como dicen ahora, me voló la cabeza, y yo decía, qué ganas algún día de poder hacer algo como una historieta, pero como en el estilo en que ilustra Eduardo Armstrong. Algún día hacer una historieta ilustrada en ese estilo, pero era como imposible en esa época, primero técnicamente, o sea, no se iba, y por tiempo, o sea, no existía nadie tan demencial como para embarcarse en ese proyecto. Entonces, bueno, al mismo tiempo mi papá me iba enseñando todo esto. Partió ese Mampato que él dibujó por primera vez por encargo de Armstrong cuando él tenía 23 años. Lo dejó después mucho tiempo de lado, ¿ya? Y yo los rescaté ahora, están Diego González, el editor de Planeta, se confabuló con Francisco Ortega y Gonzalo Martínez, y me obligaron a hacer una compilación. ¿Trabajaste con los originales? No se hizo a partir de los originales. ¿Cómo era ver el trabajo de Porque tu no papá? estaban los originales. Porque mi papá era una persona que, por ejemplo, llegaban sus sobrinos o amiguitos míos con los que jugaba y les regalaba los originales. ¡Oh, qué bonito! Pues yo decía, mira, mi papá dibuja esto. Entonces, ¡oh, qué lindo! Dice, ¿te gusta? Toma, llévatelo. Esos originales. He sabido historias terribles de originales descubiertos, por ejemplo, uno descubierto bajo un ratón muerto, que había contaminado el original de una manera inenarrable, exactamente. Lo importante es que mi papá siguió después evolucionando hasta esto que es lo que vemos acá, que es el retrato de su nieta, mía, del año 2005, 2 años antes de fallecer. Él terminó transitó la historieta, el dibujo animado, la ilustración infantil, la ilustración hiperrealista publicitaria de los años 80 y 90, ¿sí? Y una serie de cosas que también yo participé con él en alguna, hasta llegar a la acuarela y este cuadro que le dieron un reconocimiento, por ejemplo, en Birmingham, en la Birmingham Watercolor Society, como a la acuarela perfecta, porque uno las ve como casi hiperrealistas, pero tú te acercas a los originales y están hechos con dripping, así como los cuadros de Jackson Pollock, spatting, lija, cuchillos, están acuchillados, están lijados, lavados, muy castigado el papel. De hecho, cuando él trabajaba en estos cuadros, en sus últimos años, él entraba como en un trance, estaba sumergido en esto y no salía de ahí. Entonces, luego, claro, tú lo ves de lejos y ves otra cosa, pero algo no se aprecia algún día haremos una exposición para que puedan apreciar ahí todas los cuchilladas, las lijas, las piedras pómez. El aura que llamaba. Claro. Y entonces, esa técnica me la transmitió. Pero también
si bien me transmitió esa técnica, era él un poco tímido en el color, siempre lo fue. Mi mamá no tanto. Este cuadro es de mi mamá, que pintaba al óleo con espátula y no tenía problemas de timidez con el color. De hecho, no reproduce fielmente la intensidad de los colores del cuadro original. Entonces ella me enseñó la otra parte, la gestualidad, que la tenía igual, mi papá después la consiguió con los años, esto de castigar el papel, el dripping, digamos, lo gestual, empezar a funcionar ya con el cuerpo como parte, no solamente la mente, sino que en la mano, sino que ya el antebrazo, el brazo y todo el cuerpo. Y bueno, todo esto fue cuajando al mismo tiempo de que yo me sumergía en las enciclopedias y me llevan al Museo de Historia Natural cuando niño, y ahí yo ya exploté. Cuando vi esto, que no estaba así como está ahora, estaba montado de otra manera, el esqueleto de la ballena, que aún no se sabe qué especie es. Todavía hay un debate sobre eso, no se sabe. Tú tenés buena onda con la gente del museo ahora, son como amigos. Sí, de hecho tuve el honor de que adquirieran unas piezas justamente de Juan Buscamares, unas piezas originales para la colección no para la biblioteca, para la colección del museo, así que una cosa que yo ya me puedo morir tranquilo. Entonces, vi esta ballena, vi el niño del Cerro El Plomo, y así esto me llevó a publicar. Mi primera historia no fue esa portada, mi primera publicación no fue Asteroide, fue esta. 1976, yo tenía 5 años. 5 años. Y es una historia que se llama Arvas. Bueno, es la página de Mampato que se llamaba Nuestra Página, en que los niños enviaban sus colaboraciones. Te mandaban después de regalo libros y juguetes a los niños cuando colaboraban en esto, y además de publicar. Entonces, es una historia absoluta, es un guión de un niño de 5 años, y ahí empieza y ahí termina. Ven que no pasan muchas cosas, hay una falta de ortografía por ahí, dice O, un tiburón, y O sin H, pero aparecen particularidades. Por ejemplo, yo obligué a mi papá a los 5 años a que me llevara a ver la película Tiburón. Entonces me decía, no puede, no es para niños, no te dejan entrar y toda la cuestión. Al final sobornó al tipo de la linterna. Por supuesto, yo después tuve muchas pesadillas, pero feliz. Después voy a contar por qué. A mí me gusta tener pesadillas porque son como de ahí surgen ideas para historias. Y también entonces quedé influenciado con Tiburón y con Moby Dick. Y cuando vi Moby Dick, la versión de John Huston, primero mi papá me lo había contado como cuento, que yo no me podía dormir, 3, 4 años. Entonces, papá, cuéntame un cuento, y va y me cuenta, se le ocurre contarme Moby Dick. Y después veo la película de Huston, El tiburón de Spielberg, y empiezo a hacer son estas imágenes cosas que nunca has podido abandonar. pregnantes que son como tuyas. tatuajes mentales. Entonces aparece Moby Dick en esta historia, que es, yo lo pinté amarillo pálido, para que, no sé por qué yo lo veía amarillento Moby Dick, no lo veía blanco, lo veía como ya un poco viejo y descompuesto. Pero para mí era un superhéroe de los cetáceos, porque en el fondo combatía a los barcos balleneros, los hundía porque estaba defendiendo a su especie. Fíjate, entonces yo lo veía y de hecho cuando vi Tiburón, después mis sueños eran, yo no lo veía como, o sea, era aterrador, pero mi sueño era que yo era el tiburón, porque como esta imagen te la mostraban Spielberg, como se le echaba a perder el muñeco como el Bruce, le puso Bruce por el nombre de su abogado al muñeco del tiburón, entonces se le descomponía. ¿Qué solución se le ocurrió? Bueno, hacer un point of view, o sea que la cámara va a ser la vista del tiburón. Entonces mostraba a la gente nadando desde abajo, los pies, y que la cámara se acercaba con la música esta de John Williams, que fue el mejor tema que hizo John Williams. Y yo en mi mente era el tiburón. Y sufría porque tenía que alimentarme de personas, ¿te fijas? Moby Dick era un superhéroe, ¿te fijas? Entonces, había todo un tema con los monstruos, que después lo vamos a ver hasta el día de hoy en los libros. Oye, y en ese sentido, ¿cómo, o sea, cuando empieza a aparecer Juan Buscamares en los 90, es como natural que toda esta
cuestiones de Cantaranaí. Estamos viendo la imagen del barco varado en Pichilemu que Exacto, o sea, no es un barco, ojo, no es un barco varado. ¿No? Es una casa con forma de barco. Esto era un restaurante que construyeron hace más de 100 años en Pichilemu y que lo hicieron como arriba de un peñón, es de cemento. Y era como un restaurante de la aristocracia de esa época, porque estaba el casino, todo esto de la familia Ross, y era como que no había nada ahí, era como una cosa, un paisaje medio como de cumbres borrascosas, con estos elementos en esa época, de ahora está muy poblado, muy Pero bonito. Mónica y tú viven en Pichilemu ahora. Ahora sí, medio vivimos en Pichilemu, un pie en Pichilemu y otro en Santiago. Pero yo iba a Pichilemu desde el año 77, por ahí. Y jugábamos esto estaba abandonado, ahora ya lo restauraron, no se ve como en la foto. Jugábamos allí. Sé de historias de otra gente que ha carreteado ahí también, pero nosotros jugábamos ahí cuando niños. Y claro, y quedó esta imagen que después volvió en mi cabeza cuando vi Fitzcarraldo. En la película de Herzog de este tipo que lleva un barco, claro, sí, para cruzar una montaña. De hecho, este retrato me lo hizo mi papá, es un retrato. Alguna vez fue así, me pintó mi papá hace muchos años justamente con el barco detrás. Y el retrato, él le puso de título El Buscamares, por el tema del barco. Bueno, Asteroide, que la vieron. Esto es otra gracia que tuve. En los 90, antes de irme a Barcelona, me fui un tiempo a Argentina y logré publicar en la revista Fierro. Para los que no saben, Fierro es la gran revista historieta argentina de la década del 80 y la década del 80 y la década del 90. Todos los clásicos del 80 y 90 se publicaron en Fierro, entonces me parece increíble. Claro, o sea, sí, de hecho, yo quería ser ilustrador científico. Eso que comentaba de que veía estas ilustraciones de Mampato, todo eso, y quería ser ilustrador de enciclopedias, ilustrador de enciclopedia o de museo, eso de poder. Y justamente me dedicaba a recoger huesos, pájaros muertos. A veces, por ejemplo, iba con mi abuelo a ayudarle a los pescadores a sacar el bote, que en la madrugada venían de vuelta con el bote, con la pesca, en Pichilemu obviamente, y nos regalaban los tiburones pequeños porque no se los comía nadie. Entonces yo me los llevaba para la casa, a veces venían unos vivos y los devolvía. De hecho, ya cuando niño sabía distinguir cuando un tiburón era hembra o macho, porque los tiburones tienen los testículos fuera del cuerpo, a diferencia del resto de los otros peces. Un dato por si no lo sabían. Y entonces los tiburones machos tienen los testículos que son muy largos en la aleta que va en las aletas ventrales. Y bueno, los devolvía, pero los que estaban muertos los diseccionaba. Oye, los abría, los embalsamaba, todo eso, les tomaba fotos. ¿Y cómo llegaste a Buscamares? Bueno, para no quedarme tanto en la infancia. Todo eso, estas fantasías que yo, por ejemplo, generaba en estos tipos de dibujos, me llevaron a Juan Buscamares con El Niño del Cerro del Plomo, que me impactó en el museo, El Esqueleto de la Ballena, una ida a ver el musical del Principito, ese donde salía Gene Wilder, que salía de zorro pero no disfrazado, y que me dio mucho miedo. O sea, Tiburón la vi entera a los 5 años. Pero El Principito me dio mucho miedo, me llevó mi abuela y tuvimos que salir del cine. A mí Gene Wilder me sigue dando miedo. Hasta el día de hoy. O sea, bueno, y en los memes esos deben provocarte cosas. Sí. El famoso meme de Gene Wilder. Bueno, entonces todo eso se mezcló y yo tenía estas pesadillas que me gustan mucho, como por ejemplo del esqueleto de la ballena en medio de un desierto, o una ballena en medio de un desierto. Entonces esas imágenes yo las fui dibujando. La iba dibujando, entonces fui haciendo una colección de imágenes guardadas, de sueños, pesadillas, y luego esas imágenes empezaron a tener como una línea argumental, y en base a esas imágenes, a esos recuerdos, a esos sueños, desarrollé, digamos, un argumento de una historia posapocalíptica que quería hacerla justamente en 4 partes. Tengo una obsesión con las tetralogías y los dípticos. No hago trilogías.
Hace un par de semanas tuve una larga discusión con Félix sobre la trilogía y la simetría, que tú no soportas la asimetría. La asimetría. Claro, entonces, a menos que la trilogía tenga, no sé, el centro sea como un tronco, pero me gustan los dípticos de la tetralogía, que quise hacer una tetralogía con los 4 elementos: agua, aire, tierra, fuego. ¿Cuánto te demoraste en todo? A ver, en el primer libro recuerdo que es la versión que se publicó en Chile. Es en blanco y negro, ¿no? En blanco y negro lo publicó Javier Ferrera, el editor de Revista Bandido, donde ya trabajaba yo. Se publicó en blanco y negro. Lo empecé a dibujar el año 93 y después me puse a hacer otras cosas, publicidad, viajé, me gané una beca para ir a Angoulême, me estuve dando vueltas por ahí en Barcelona, París, volví y lo terminé el año 96, se publicó el año 96. Después, y se publicó en blanco y negro. Como yo ya trabajaba para España, les envié el libro en blanco y negro y me dijeron, y el editor era Norma Editorial de España, me dijo, lo queremos. En ese momento era estar en la liga absolutamente grande. O sea, Norma era la gran editorial de historieta española hasta el día de hoy, una de las grandes. O sea, sí, pero yo era muy chico, por esa época nos conocimos, y no tenía mucha conciencia. Entonces lo veía como natural, como que, o sea, no tenía pudor en ir y presentar las cosas. ¿Ah? También un poco por yo creo, una especie de formación profesional que me transmitió ver trabajar a mi papá y a sus colegas. ¿Te fijas? Entonces tenía la desfachatez de ir, mira, hice una novela gráfica, ¿no? Y tenía la suerte de que lo quisieron publicar en varios países. Por ejemplo, acá está la versión en italiano, que es La balada del agua. Los italianos le pusieron La balada se llamaba El agua nomás, porque a ellos les recordó Corto Maltés. La balada del mar salado. La balada del mar salado. ¿Te fijas? Y de hecho, y les gustó mucho que apareciera el Principito, porque generalmente la gente lo odia, ¿ah? Y no creen que el Principito cumple la misma función que en el libro de Exupéry, que es como una cosa naif, y no, pero en Buscamares, cuando uno lo ve, lo lees, te das cuenta de que es otra cosa. Pero que le gustó eso, le gustó la cosa como cortomaltesiana, según ellos, que tenía Juan Buscamares. Era, yo obviamente me sentí honrado de eso. ¿Cómo fuiste? Porque yo me acuerdo en el momento que yo te conocí, haber sido el 96, 97, andamos con el Pancho Ortega, esto lo he contado otras veces, pero trabajaba en una revista que todavía existe, que se llama la revista La Noche. No sé si la han visto, que es una revista que es como larga, y que yo tenía, no sé, 21, 22 años, y nos pagaban con comida. O sea, peor, nos pagaban con vales de la discoteca electrónica de Sergio Lago. Yo vivía en Valparaíso, no tengo idea qué diablo era eso, pero me acuerdo haber venido a Santiago a ver al Pancho, que vivía en esa época, creo, en Calle Condel. Y Pancho te iba a entrevistar, y fuimos a verte, tenía ese taller en Romandía, si no me equivoco. En José Manuel Infante, en Infante, que era como un segundo o tercer piso. Y tú te estabas yendo de Chile. Yo me acuerdo que en general nosotros la conversación era la primera vez que yo veía un estudio de un dibujante profesional, en ese sentido como un taller con una biblioteca y todo, era alucinante. Pero tú te estás yendo, si no me equivoco, a España, y estás abandonando todo, y también era un momento bien como bizarro y triste de Chile. O sea, también era como la década de los 90, y tú te ibas a Barcelona y... Sí, yo nos contaste eso, nosotros éramos como... Yo bromeaba de que me iba porque habían dejado de dar una serie de Chris Carter que se llama Millennium, una gran serie. Y los Moomins, que los dan en el canal de Valparaíso, que es de un Miyazaki, pero no es de Hayao, es de otro Miyazaki, y de todo, no me acuerdo ahora el apellido de la autora, que es nórdica. Y habían dejado de dar esos dos programas, entonces decía yo, no, yo me voy porque no... Claro, y te iba en 2 semanas, yo me acuerdo que... En realidad me fui porque estaba pagando impuestos en España y en Chile. Entonces trabajaba mucho, no me quedaba nada de plata con todos los envíos, y estamos hablando de una época que no había internet. O sea, cuando iba a pedir trabajo a España o a Francia, tenía que ir a España o a Francia y mostrar mis carpetas con los originales, o hacer copias físicas y repartirlas. ¿Y los originales los mandaba por correo? Les hacía o mandaba los originales por correo, que era muy riesgoso por un transfer,
o les hacíamos una placa fotográfica, una foto grande así Ya. de 13 por, no sé, 9 por 12 Ya, creo que son. la placa. Sí, y que era carísimo. Sí, po. Y luego el courier, carísimo también, la empresa de correo rápido. Y más los impuestos allá, impuestos acá. Entonces nos fuimos con Mónica para, en el fondo, alivianar costos, estar más cerca para el tema también práctico. ¿Ah? Y porque también estaba un poco como, se había vuelto un poco aburrido, estaba extraño el ambiente acá. ¿Ah? En los 90 como que todos estábamos esperando el destape y nunca llegó el destape. Entonces dijimos, bueno, vamos a los coletazos del destape de España. Y en ese sentido, Juan Camarada, los 4 volúmenes, te demoraste más o menos 10 años. Si uno lee el volumen que publicó Planeta hace un par de años, Sí. El volumen completo es también es bien interesante ver cómo tú vas cambiando y creciendo como narrador ahí, porque en el fondo los primeros la historia, los primeros tomos son en blanco y negro, están coloreados por tu papá, son más claros, y luego tú también vas moviéndote, vas cambiando, empiezas a trabajar ya con el color directamente, se transforma todo en aparece parte muy claro como una historia de ciencia ficción, en cierto modo, y termina en realidad como una cuestión de sincretismo más bien fantástico. O sea, ¿cómo fue ese proceso? A mí me interesa ese proceso porque también hay un cambio respecto a cómo cambiaste o cómo te modificaste tus maneras de narrar, tus maneras de trabajar los objetos, tu manera de contar historia, porque es una historia larga, es una historia construida a partir de una colección importante de ritos de paso, es una historia también donde tú vas a ir reflexionando una y otra vez sobre el paisaje. ¿Cómo fue ese proceso a lo largo de esos 10 años? Claro, es un proceso bastante personal, a pesar de que la historia no es autobiográfica, sin embargo es sumamente personal, o sea, tiene mucho que ver con mi vida, con estas vicisitudes. A ver, y culpa tienen que verla las tecnologías también. ¿Por qué? Porque esto lo hacemos, el primer tomo lo hago para Chile, entonces lo hago en blanco y negro porque se publicaba en blanco y negro. El segundo tomo yo ya estaba en España, pero no se pintaba todavía directamente, se pintaba en una copia en color azul sobre un papel de acuarela. Entonces la línea se imprimía aparte, la línea negra era en el fondo la misma técnica que se aplicaba a Tintín, Asterix o Moebius. Es la técnica franco-belga, en el fondo. La técnica franco-belga, de coloreado sobre azules, que le llaman coloreados en azules. Entonces, claro, estaba también, las técnicas me fue condicionando, entonces el primer tomo, que primero era en blanco y negro, me piden, los editores me dicen, quieren publicarlo en Italia, España, Francia y Estados Unidos, pero tiene que ser en colores. Ya, yo estaba con harto trabajo, toda la cosa, y me puse a hacer pruebas de color, no le daba, no me gustaba, no estaba, entonces ahí, como trabajaba con mi papá, yo le dije, ¿y cómo lo colorearías tú? Entonces yo lo haría así, y me gustó, entonces él como que dio la pauta, entonces le decía, ya, pero no hagamos los cielos azules, los cielos van a ser del mismo color que la tierra, entonces se va a ver todo seco, porque además el primer tomo es el agua. Entonces, utilizamos un papel que era muy rugoso, la mayoría de las páginas las coloreó él del primer tomo, sobre este papel rugoso, solo con tonos como dorados, amarillentos, marrones, muy seco, todo muy seco, muy desértico, porque era el agua, y el agua era el elemento ausente. Después vino la tierra, el segundo tomo, que lo coloreé en España. Ahí ya lo coloreé yo en este sistema franco-belga, pero les pedí un papel de acuarela con mucho gramaje porque como era la tierra, le di un color azulado a todo tiene colores fríos, vamos a ir pasando, les voy a mostrar. Por ejemplo, esto es del primer tomo, que es muy seco. Esta es la reedición de Planeta, la portada, pero por ejemplo, una de las primeras páginas del primer tomo, se ve obviamente ahí la atmósfera. Y acá se ven todas las influencias de estos barcos que estaban varados. La biografía, de nuevo. Claro,
y se ve todo el herrumbre, el óxido, la sequedad. Y acá se ve el sueño que les contaba, que es este sueño, digamos, de esta ballena que el mar de pronto empieza como a evaporarse, se acaba el agua, queda la ballena ahí muriendo en medio del desierto hasta que se convierte en este esqueleto que cuando niño me había impresionado tanto. Y bueno, y sigue el tema, todo esto del primer libro, ¿ya? Acá, por ejemplo, esto tiene que ver con el título de lo que estamos conversando, narrar con el color. Acá esta es una de las páginas que es un sueño dentro del sueño, en el fondo de Buscamares, que hay mucho de eso, que en el fondo él encuentra esta caracola marina, tiene que ver con que yo cuando niño me dedicaba a buscar huesos, caracolas, jaivas, todo lo que pillaba, piedras, coleccionaba ese tipo de cosas. Entonces la caracola, en el fondo él se la encuentra después de miles de años, acá está en ruso, es de una edición pirata rusa, no la encontré, pero dice, una vez encontré un antiguo caparazón marino, llevaba siglos esperándome para decirme su secreto. Entonces luego dice, se lo pone en el oído y cambia todo, cambia el color, vemos el mar, y ahí vemos cómo el color ayuda a narrar. Porque esa página cuando se publicó en blanco y negro no causaba el mismo efecto. Luego él se quita la caracola, después de oír el mar, dice, pude oír el mar después de siglos. Se quita la caracola y volvemos a este desierto, a este cielo, incluso el cielo está seco, está muerto. Aquí pasamos al segundo tomo, ahí está la transición, y en el segundo tomo con el estilo franco-belga, que empieza más un poco cálido, pero se va volviendo frío, espeso. Más metálico. Más metálico, trabajado. Además, el segundo tomo tiene mucha acción. ¿Cómo escribiste la historia en ese sentido? ¿Cómo fuiste juntando el guión con el dibujo? ¿Fuiste dibujando, por ejemplo, dibujándolo en una libreta? Claro. Iba avanzando guión por separado, historia por separado, tomabas notas. Me interesa ese proceso. Primero, el principio del proceso son ciertas imágenes de sueños o pesadillas que las dibujo y las registro. A partir de esas imágenes desarrollo como un plot de la historia. Entonces, esas imágenes pasan a ser acontecimientos importantes y entre medio añado otros acontecimientos que le van a dar una narrativa más coherente también, para que no quede una cosa que no se entienda. Y esos acontecimientos luego los voy transformando en páginas. Entonces, hago un boceto siempre de cada página, que el boceto es, aquí ando con bocetos de cosas que estoy haciendo ahora, son realmente palotes, no tiene ninguna, son palotes llenos de indicaciones. Pero ahí también tienes dibujo acuarela y portada, o sea, en esos no, sí, también tengo, claro, de repente aquí ando trayendo todo, se me pierde esto y pierdo casi un año de trabajo, varios meses. Por ejemplo, la portada esta también fue hecha primero en la Moleskine, que ahí está la portada. Entonces, esto lo ando trayendo y iba haciendo estos palotes, que es la puesta en página, que es muy importante el viñeteo para mí, y es una de las partes que más disfruto, pero de las más difíciles. Y luego eso, cuando ya tengo este storyboard, entre comillas, por decirlo así, paso a hacer el dibujo a lápiz de cada página. En el caso de Buscamares, eso me llevaba después a entintar ese lápiz y posteriormente colorearlo, que como vimos en los primeros tomos, era un color bastante complicado por el tema de que se hacía aparte, por la tecnología. Cambia la tecnología en el tercer tomo, yo viviendo ya en España. El segundo tomo, igual mi papá, cuando fue un par de veces a verme a Barcelona, me lo puse a trabajar, me ayudó a colorear. En el tercero ya lo coloreé todo yo, y el editor me dijo, ya, ahora no se acaba el sistema franco-belga, así que quiero que lo colorees con color digital. Y yo me negué al color digital, le dije, pero ¿por qué mejor no color directo? No, pero es que el color digital la lleva. Pero es que no, se va a morir la historia, no sirve. Esta historia no sirve para color digital. O sea, puedo hacer, si quieres, otra historia, y de hecho he trabajado yo en color digital,
pero esta no, porque y le explicaba de que tiene que ser, el título del libro es tanto, por lo tanto, que el elemento ausente, por lo tanto el papel tiene que ser de una manera para que quede más rugoso, más seco, más húmedo, más caluroso, ya al final, ya, ok, hazlo como quiera, y lo hice en color directo. Eso ayudó a que pudiera colorear directamente donde dibujaba el original y pudiera empezar a trabajar de manera más plástica. ¿Ah? Dentro de la gráfica más plástica, o sea, intervenir más, cambiar cosas con el color, y aunque seguía la línea existiendo, empezó lentamente la línea a perder protagonismo y a ganar más protagonismo el color. Se pareció a la tinta. Claro, la línea era de tinta. ¿Ah? ¿Qué hizo originales? ¿Qué hiciste con ellos? ¿Dónde están? He vendido muchos, se han vendido muchos y otros los tengo yo. Y algunos están por ahí, bueno, en el Museo de Historia Natural, hay otro en el Museo del Cómic en Andorra y por ahí también están repartidos. Pero conservo bastante. Entonces la línea fue diluyéndose. Como les decía, el primero, el agua era todo seco. ¿Ah? El segundo fue el aire y era todo húmedo, mojado. En el tercero, que fue la tierra, que ocurre todo en el aire, o sea, siempre es como lo contrario, el elemento ausente, que son las páginas que vemos ahora, todo es como volátil, atmosférico, gaseoso, y como intenté dar una sensación de que el aire está ionizado, porque es como el momento antes de la tormenta, cuando se vuelven locos los pájaros, empieza la gaviota a girar, la gente, no sé, se siente como con una sensación extraña, porque viene la tormenta, está todo lleno de iones, pero esa sensación que no fuese un momento, sino que fuese todo el libro. Entonces, ahí, bueno, intenté dar con ello, eso que les digo, y la línea cada vez se va perdiendo más. O sea, incluso empieza a aparecer el blanco como color. ¿Ah? Y ya ven aquí algunas viñetas donde, por ejemplo, en el primer tomo esas nubes habrían sido dibujadas a línea. Pero ya no era necesario, porque era una niebla que se disipaba, era necesario empezar a narrar no solamente con la línea, sino que también con el color, generando atmósferas y texturas. ¿Ah? Entonces pasamos al último libro, que es El Fuego, en la cual ahí ya la línea se diluye y también empieza a diluirse el color. Y la narración también se vuelve mucho más abstracta y es mucho más simbólica, y el final de Juan Buscamares empieza a funcionar a un nivel mucho más lírico que narrativo, en cierto modo. Es bien interesante esa desolución como lector, porque uno empieza a establecer una cuestión que tiene que ver más con sensaciones, tiene que ver más con una cuestión que yo no podría llamar lírica. Hay una cuestión, una suerte de uso poético de la narración que a mí me parece que es muy potente al final, sobre todo en el último tomo de Juan Buscamares. Sí, yo creo que ahí influyó. Yo hice mucho tiempo talleres no solo de narrativa, sino de poesía. Y fuiste como alumno. Yo fui, sí, con Samir Nasal. Yeah. Hicimos talleres y eso yo creo que, de hecho, Samir me hizo correcciones de algunas cosas, diálogos en el primer libro. Y después yo dejé de escribir poesía, ¿eh? Porque como que no era demasiado, o sea, no podías tú hacer poesía y dibujar al mismo tiempo. Podías narrar y dibujar, pero ya hacer poesía y dibujar es como no sé, me superaba. ¿Eh? Entonces, probablemente la lírica se coló un poco en las imágenes. Porque es la búsqueda de imágenes pregnantes, te fijas, que te transmitan algo más que solamente los acontecimientos narrados. Te fijas que y bueno, ustedes ven que es bastante más frío, es El Fuego. El último libro entonces ocurre obviamente en el hielo, porque es el elemento ausente. Pero luego entramos en la cabeza de los personajes, entramos en estos infiernos y volvemos al pasado. Y explicamos de dónde viene toda esta apocalipsis, estos sueños. Y ahí aparece algo que está un poco latente en Juan Buscamares, pero que luego se vuelve para mí como uno de los elementos de tu trabajo, de tus historias, que es el sincretismo religioso, el sincretismo cultural, el modo que se mezclan las culturas occidental, la cultura autóctona, los cuentos populares, fundamentalmente el folclore,
mapuche, chilote, que está ahí en tu trabajo una y otra vez. Me parece que aparece al final de Juan Buscamares, pero que luego, por ejemplo, es el centro de, por ejemplo, la estética de Duam, que me parece que está ahí. Claro. O sea, Sí, acá también un ejemplo de la imágenes como planos secuencia. Son viñetas que las extirpé y que si se muestran pueden parecer una animación. Parte también de otra técnica que usaba mucho. Es cierto, el sincretismo, digamos, se coló en estas historias. Me pasa de que, por ejemplo, yo creo que jamás podría, a pesar de que puedo disfrutar una historia que transcurre en la Edad Media europea, siento que no, esas historias tienen que estar hechas justamente por los europeos. ¿Ah? Que si nosotros vamos a abordar el fantástico, tenemos que hacerlo desde lo nuestro. ¿Ah? Es lo mismo me pasa con la ciencia ficción dura. Creo que no podemos hacer ciencia ficción dura como la de Asimov acá, porque no tenemos tecnología. Entonces, nuestra ciencia ficción tiene que, obviamente, transitar otros territorios más próximos a nosotros. pero, de cierto modo, Juan Buscamares también es una declaración de principio respecto a cómo trabajar esos imaginarios y trabajar esos géneros. Parte como una historia de ciencia ficción más bien clásica o dura, con ciertos tópicos, y termina siendo otra cosa que termina siendo una cuestión mucho más latinoamericana, mucho más local, mucho más sincrética y sobre todo pensando en esas imágenes finales, que me parece Claro. que resume. Sí, esta imagen final resume justamente, obviamente tiene inspiraciones evidentes, pero resume el concepto del sincretismo, porque Juan Buscamares lo definen al final como hijo del sol y de la cruz, el primer mestizo, digamos, de españoles con inca. Y lo que vemos acá, justamente el dios sol, con el Intihuatana de Machu Picchu, que es para capturar el sol, en una alineación con la luna, Venus, Mercurio y Marte, y el cóndor, que cruza la figura, en el fondo genera la cruz. O sea, estamos viendo una cruz y estamos viendo también el Inti. ¿Ah? Y cierra justamente la historia esta imagen porque en el fondo ahí va un poco la lírica. Te decía, yo no dejé de hacer poesía porque la poesía empezó a salir de esta forma, ¿te fijas? O sea, con otro lenguaje, ¿no? Como que dejé el castellano o el francés o lo que fuera y trabajar con elementos visuales y a veces sumamente manoseados y repetidos, como podría ser el Principito, ¿te fijas? Una cosa ya que más manoseado. O no sé, lo que sea. Y transmitir otro tipo de cosas e imágenes pregnantes. Acá, por ejemplo, un retrato, entre comillas, que hice yo del niño del plomo, que tiene mucho, y el Museo de Historia Natural, donde ahora estas páginas, que son las que comienzan el relato de Buscamares, que son a modo de documental un poco para situarnos de qué va esto, o sea, de dónde viene esto. Viene de acá, encontraron a este niño, porque hay que pensar que los europeos no tienen idea de esto. Ahora, también es interesante que Juan Buscamares es una obra que su trabajo en realidad es una reescritura constante y una reelaboración constante de lo que ya estaba hecho, lo vuelves a releer, lo vuelves a releer, esas páginas se las agregaste, entiendo, en la versión integral, ¿o no? Sí, están agregadas cuando se hizo la versión integral. Nunca termina integral. el trabajo. No, nunca termina. Y es un poco también la idea de que a mí, por ejemplo, hoy en día que se habla tanto de los spoilers y que es como un tema tabú, un tema pecado, a mí me gusta que me spoileen las cosas antes de verlas, cuando es algo audiovisual o una novela. Quiero saber qué pasa. Y después lo leo o lo veo. Y porque para mí, si es buena, me va a gustar igual, aunque ya sepa lo que pasa. ¿Te fijas? Creo que si tú ves algo, y si algo con una segunda visión ya no te sirve porque ya sabes lo que pasa, que para mí personalmente como narración no funciona. Es simplemente una narración como alimenticia, ¿no? De pasatiempo, que también está bien, ¿te fijas? Oye, Pero es como un partido de fútbol, o sea, hay gente que ve partidos de fútbol de hace muchos años, sabe todo lo que pasó y los vuelve a disfrutar. Yo no. Oye, y en el caso de Duam, ¿qué pasó con...? Porque Duam es
todo, en cierto modo, mucho de las cosas, los descubrimientos, de las técnicas, de los problemas que están en Juan Buscamares como casi como desplegados, en Duama aparecen mucho más concentrados, aparecen mucho más claros y aparece una cuestión nueva también. ¿Qué pasó ahí? Porque cuando terminaste Juan Buscamares, hiciste otras cosas y luego empiezas con estos 2 volúmenes de Duam, que son un trabajo muy, muy, muy sofisticado, por ejemplo, con el imaginario mapuche, con el imaginario local chileno en ese punto. Sí, de hecho tenía miedo de que fuese demasiado sofisticado. O sea, afortunadamente he tenido, digamos, la buena recepción de personas que son parte de la cultura mapuche o voceros, podríamos decir que le han dado, digamos, la venia a Duam hasta ahora, porque yo pensé de pronto me estoy lo hiciste en Europa, mucho. Claro, a diferencia de Juan Buscamares, vamos a pasar a Duam, mientras tanto voy a mostrar cosas que he hecho, por ejemplo, fue la portada de Mochadik, de Martínez y Ortega, otra portada también para Martínez y Ortega, otras portadas que he hecho, esto para Villarroel, el Cochrane contra Tulu. Sí, yo siempre he opinado que se farrearon esas portadas. Las taparon, y esta más todavía. No, son unas portadas con unas ilustraciones maravillosas, Félix, y en la publicación del libro le pusieron el título, el nombre del autor, y en cierto modo hasta lo oscurecieron. No sé. Sí. Y estas portadas, que son las de los 2 tomos recopilatorios de Mampato, que sí las hice yo, en base a dibujos de mi papá. Rearmé una portada con dibujos de él, un poco cerrando eso que comentábamos al comienzo. Incluso tuve que terminar una de las historias que la habían censurado en su momento, en los años 70, una historia de Mampato en el año 75, que cuando estaba Lucas de director. Y le tuve que dar, y fue una cosa que a mi papá le dolió hasta que se murió, y la terminé como él quería, ahora. ¿Y la dibujaste? La dibujé, digamos, en base a esbozo y a sus indicaciones. ¿Cómo fue trabajar con el trazo de tu papá? Es que no era el trazo de mi papá, era el trazo de Mampato. Porque ya. Mampato es una entidad, ahí entramos en un terreno, por ejemplo, que eran discusiones que tenía Armstrong tanto con mi papá como con Temo Lobo y el equipo, que Mampato tenía que ser un estilo de Mampato, y Mampato era un universo por el cual transitaban artistas. No podía ser de un artista. Y lo dibujaste en estilo Mampato. Claro, y pasar a transitar por eso fue realmente volver a la infancia, una experiencia además súper intensa en lo emocional, pues, porque también era revivir recuerdos, todo eso, pero también fue como liberador, porque en el fondo, no sé, vino yo creo que a restituir una cosa que si no hubiera quedado muy... Cerrar algo que estaba bien. Sí. Cerrar cosas siempre me gusta. Fue una cosa cíclica. Además, él me ayudó en Buscamares y lo ayudé post-mortem, digamos, a cerrar eso que él no pudo. Musas, que una recopilación de ilustraciones. Vamos hacia Duam rápidamente. Editado en Estados Unidos por Heavy Metal. Por Heavy Metal, sí. En España lo editó Norma, que es esta edición que está acá. Y voy a transitar rápidamente por las ilustraciones, que estos generalmente eran portadas para revistas italianas como Scorpio o Lancio Story, y que muy clásicas, muy en la línea heavy metal. Muy rollo, en el fondo. Muy rollo, claro. Esto, por ejemplo, fue un calendario heavy metal, precisamente esta imagen. Y yo intentaba igual irme como a mi terreno, por ejemplo, con este tipo de imágenes, y peleaba ahí un poco con los editores de, no sé, mostrar chicas guapas, pero que fuesen, no sé, luchadoras urbanas, cosas así. Pero bueno, me costaba mucho, al final terminaba yéndome a la fantasía, pero metía mi gol, como en este caso, hacía un hada, una entidad fantástica europea, hasta Arthur Conan Doyle creía en las hadas. Lo engañaron. Pero ubicada en una especie de figura totémica absolutamente latinoamericana. Las ballenas siempre están, entonces trataba de llevar la ilustración a esos terrenos, pero me costaba mucho, era realmente un tira y afloja, un gallito con los editores y los lectores de llevar esto latinoamericano, esta cosa autoral, a ese terreno. Y obviamente siempre dibujando del natural. Por ejemplo, acá rápidamente, siempre, por ejemplo,
me pedían dibujar chicas guapas, curvilíneas, y yo intentaba por mi cuenta en mis ratos libres dibujar mujeres extremadamente delgadas como esta o extremadamente gordas, ¿te fijas? Mujeres muy mayores, menores, y transitar también por la pintura. Llegué a hacer algunos óleos, por ejemplo, como este desnudo. Una vez que ya lo hice, como que dije, ya vuelvo a la historieta porque ya como que no, se me acabó ahí, el tema de hacer un desnudo realista, todo, y cuando ya lo hice ya se perdió la gracia. Preferí volver a dibujar del natural. Por ejemplo, aquí un colega, Martín Cáceres. Martín Cáceres. Sí, que va a sacar un libro extraordinario luego. No, increíble, Martín. Lo dibujé mientras él dibujaba o escribía, algo estaba haciendo, yo lo dibujé ahí, lo acuarelé. Aquí mi hermano estaba viendo tele, creo, y me gusta dibujar a las personas del natural. Odio dibujarlas por foto, no lo odio, o sea, lo puedo hacer perfectamente, pero es como ya trabajo. Aquí una de mis abuelitas también, que ya no está, pero la retraté también porque mientras algo estaba viendo ella, estaba conversando o viendo tele. Eso me gusta, captar esos momentos, y luego eso se cuela en mi trabajo narrativo, se cuela luego en los libros, en las historias. Por ejemplo, estos son bocetos que yo hago en los museos. Estos están hechos en el Museo de Arte Precolombino. Entonces yo me voy con mi libreta, como generalmente en los museos no dejan tomar fotos. Ahora parece que sí, por los celulares ya es como imposible, tendrían que tener más guardias que público. Entonces yo siempre, esto para mí era alimento para mi trabajo como Duan, por ejemplo. Y fija, este tipo de cosas. Esta era una vasija de aguita, y yo dibujo la vasija, obviamente no estaba flotando. Inmediatamente se me ocurre, esto podría ser así como una vasija flotante. Eso lo pusiste de Atacama. Lo pusiste en Duam. Y este tipo de cosas me llevaron a Duam. Te fijas, hacer esto ya es pintura, es óleo, acrílico, pero siempre, te fijas, va algo sincrético, ¿ya? Esto está basado en unas resonancias magnéticas, pero igual... Recoger árboles, recoger troncos, huesos, piedras, es algo que hacía Henry Moore, un escultor británico que también me marcó mucho y que yo también a veces lo utilizo, como en estos bocetos, que son copias de obras de Henry Moore, que yo trato como de distorsionarlas y llevarlas a personajes, ¿te fijas? Y a monstruos. Ya se ven ahí algunos monstruos y todos que están sacados de las esculturas de él. A veces vuelvo a la pintura como esto, que era un cuadro gigantesco, así de una especie de una especie de ser tronco, un tronco que aúlla, una cosa así, o a lo precolombino. Esto es un chasqui inca que había sido también sacrificado, como los Capacocha, como el Cerro del Plomo, pero en Argentina, en el Cerro del Toro, que es un volcán. Y bueno, ya me voy en mis voladas como esta especie de momia lagarto. Rápidamente aquí, cosas cortas que he hecho. Aquí me tocó, de repente me pidieron hacer algo sobre Leonardo da Vinci, el hombre de Vitruvio, y una versión de Leonardo, pero de la Hammer de Frankenstein. O Van Gogh, transitar por Van Gogh, que esto está publicado en Chile, ¿no? Este de Van Gogh que estamos viendo salió en la revista Trauco, la última que hicieron. Entonces también la pintura, estos personajes los transito, pero de maneras delirantes, siempre en la fantasía, al borde, digamos, al borde de la pesadilla del sueño. Y estos muñecos que siempre dibujé, de hecho desde la revista Bandido, más otras influencias, como por ejemplo una pintura basada en esta, que es una escultura en vidrio fundido, una cosa así que hacen en hornos, que hizo Mónica Gutiérrez, mi pareja, y que luego me inspiró para llevarla, ahí están las dos obras juntas, para llevarla a lo que es Duam. Estos paisajes, esta niebla, ¿te fijas esto? Que en el fondo tuve que transitar por la pintura para llegar a Duam. Fija, otro cuadro más que es muy Duam. Llegamos a Duam, que acaba de salir, esta fresquita ahora, salió en el 2010-2011, se publicó en 2 tomos en Francia y no había salido en español hasta ahora, que sale en Chile. Acá lo que les mostré en delante, cómo, digamos, uno planifica la portada, la realización, las 2 portadas francesas,
que va a salir también el integral en Francia, porque los integrales que hace aquí Planeta los editamos. Soy tan pesado con Diego y con el diseñador ahí, entrar en los detalles que al final quedan tan bonitos que luego los quieren emular en los europeos, que están más acostumbrados a que esto sea una especie de fábrica de salchichas, claro. Y vamos sacando 100, 400 libros en un mes, de lo que están sacando en cómics allá, que es un problema. Entonces en Duam tenemos este sincretismo y, como tú me decías, Duam lo hice en España, lo empecé a dibujar en España, Francia, y lo terminé de dibujar y contar y de realizar en Chile. Fue lo contrario a Buscamares, que Buscamares lo empecé en Chile, me fui y lo terminé allá, echando mucho de menos y en el fondo retrotrayéndome a través de la historia que contaba. Duam fue lo contrario. El Duam, para los que lo quieren leer, spoiler, narra la historia de una machi que básicamente resucita muertos y tiene que pelear contra un brujo y en un mundo en el fondo está lleno de elementos de fantasía y algunas cosas de ciencia ficción, pero que en el fondo es una reinterpretación absoluta de la cosmovisión mapuche desde una óptica fantástica bien muy potente, además, porque en el fondo está muy imbricada y en general no es tampoco un trabajo etnográfico en punto alguno, o sea, es parte de la narración. Cero rigurosidad, no esperen rigurosidad porque claro, no respeto nada, ni estéticamente ni mitológicamente. Esto también, Duam está centrada en la muerte. Está hecha durante un momento, digamos, de la muerte de mi padre, la enfermedad, empiezo a hacerlo en su enfermedad y termino haciéndolo después de su muerte. Entonces transita todo y en el fondo es el deseo, digamos, de recobrar a tus seres queridos de la muerte. Y ese es el leitmotiv de Duam, de toda la historia. Ese monstruo que está ahí, si no me equivoco, es un pillán. Exactamente, claro. Por eso digo, o sea, no hay rigurosidad porque probablemente pillán, aquí parece una mezcla de tiburón con dinosaurio, es un pillán. Y le rinden culto, lo veneran, Pero lo vas cambiando luego también. Va cambiando, claro. Mucho va cambiando. El pillán originalmente, por ejemplo, tú puedes encerrarlo en un volcán, según la mitología. Entonces aquí no lo encerramos en un volcán, es un túmulo pero que, una especie de... Sí. Oye, y tienes imágenes del brujo, ¿no? Que sale. Sí, y justamente el tema, además de la cultura mapuche, está mucho la cultura chilota. Sí, la cultura chilota. A mí me pasó que estando allá, después de Buscamares y otros encargos que les mostré en delante, ahí va el pillán transformándose y haciendo de la suya ya. Además de eso, me pidieron más fantasía. Entonces yo volví acá desde allá y me acordé de un escritor que a mí me encanta, que es Manuel Rojas. Me encanta, obviamente, por Hijo de Ladrón y por Lanchas en la Bahía. Librazo, además. Sí. Y que es la gran película que no se ha hecho, yo creo. Es muy buena ese libro. Sí. Pero hay un cuento que se llama El hombre de la rosa. Uno de los mejores cuentos fantásticos chilenos, perfecto. Sí. Y cuando lo leen los mexicanos, los españoles, les da un terror. Sí, es bien pavoroso. ¿No? Sí, es bien pavoroso. Y entonces me basé también en ese cuento, que en el fondo es la idea del tuetué. Este mito también, digamos, de los brujos que vuelan, te fijas, que pueden hacer estas cosas, como las que vemos ahora. Entonces aquí tenemos al brujo. Duam es una joven machi que tiene dos amiguitos. Empieza esto cuando son niños. Uno amiguito es una especie como de marionetista, el hijo del carpintero que hace marionetas, y su otro amigo es un aprendiz de brujo, pero que no estudia con las machis, sino que al comienzo estudia con ellas, pero se la llevan los brujos de una cofradía, que tienen una cosa más como la recta provincia, pero en escala así desbordada.
y le enseñan a hacer este tipo de cosas como las que estamos viendo acá. ¿Ah? Entonces, también es un triángulo amoroso, ¿te fijas? Siguen ahí, estos dos chicos siguen es una historia enamorados de ella. muy pequeña en el sentido de que es una historia muy íntima, donde en el fondo todo este imaginario gigantesco que se explica en monstruos gigantes que pelean en la historieta también se trata simplemente de relaciones, de deseos frustrados, de deseos no concebidos. Entonces es interesante también justamente lo íntimo y también lo macro. Trabajo, por lo menos en Duam. Sí, es muy íntima y además tiene el desafío, que en eso también me ayudó Mónica, que era ponerme en el papel de una protagonista femenina. Porque si bien en Juan Buscamares hay tres protagonistas, o sea, está Juan Buscamares, que es el protagonista, hay tres protagonistas femeninas que son, podríamos decir, que arquetipos de mujeres muy extremos, cada uno de ellas, y que en el fondo son los que llevan la historia, porque el pobre tipo solo no va a ninguna parte, una hoja que se la lleva el viento. Y en el caso de Duam, no, en el caso de Duam es ella el personaje central y cómo se relaciona con lo otro. Y justamente de sus frustraciones nacen todos los problemas. O sea, su primera frustración es la muerte de su mascota, ¿ah? Y ella transgrede, digamos, el pacto, un pacto milenario entre dioses y humanos, que los dioses antiguamente se comían a los humanos para comerse también su espíritu, hasta que gracias a estas piedras de luz que se encontraron, que habían caído desde el espacio antes que llegaran los dioses, con estas piedras de luz los humanos pudieron contenerlo y llegaron a un pacto en el cual dijeron, ok, aliméntense de nuestros espíritus, pero una vez que nosotros hayamos muerto. Entonces déjenos vivir tranquilos cuando morimos, ya sea en combate o por vejez, enfermedad, nuestros espíritus pasan a ser vuestro alimento. Y Duam transgrede esto, las machis la echan obviamente de su cofradía, deja un tremendo embrollo, produce, porque empieza a quitar estos espíritus y la gente le dice, por ejemplo, cuando muere una niña, dicen, van a donde ella, le dicen, ¿puede devolvérmela? Sí, pero tiene el problema de que no tenemos cuerpo. Y ahí sale su amigo de infancia y su pareja, que él es un marionetista, él fabrica muñecos, entonces para que ella les dé vida. En los muñecos va introduciendo los espíritus, entonces trae de vuelta a las mascotas, a los parientes, pero en cuerpos artificiales. Y ahí hay todo también un tema que nos cruza tanto con Frankenstein como con Pinocho de Collodi. Y está ahí todo. Y claro, pero existe como abajo de la trama, en el sentido que la trama funciona sola. La referencia uno la reconoce, pero en realidad la trama avanza sola. ¿Cuánto te demoraste en Duam? ¿Un año, 2 años? A ver, me demoré como 3 años en total, porque son en los 2 libros. Sí, 2 años y medio. ¿Lo terminaste acá en Chile? ¿Ah? ¿Lo terminaste acá de vuelta? Claro, lo empecé por ahí por el 2010 y lo terminé como en el 2000, lo empecé antes, 2008, 2009 y lo terminé acá en el 2011. Oye, y ahora la edición nueva también es una edición donde reescribiste cosas, cambiaste cosas, le metiste... ¿Lo cerraste de algún modo? Claro, también lo intenté cerrar, le agregué... Mira, ¿ese quién es? Claro, aquí por ejemplo vemos, este es Tren Tren Bilú, la serpiente de la tierra, aparece también Kai Kai Bilú, además del Pillán y otros seres, pero claro, el editor francés cuando lo veía me decía, oye, sí, te quedan muy bien los monstruos japoneses. Yo le decía, no, si son monstruos de allá de Chile, sí, allá tenemos serpientes gigantes que fabrican tsunami y cosas así. Oye, en ese sentido, en honor al tiempo, tengo claro que hay otros trabajos, pero estás trabajando ahora en... Sí, vamos a pasar a lo que sigue. Aquí dejamos Estás trabajando Duam, luego viene Vinland. Que es ahora estoy trabajando en Vinland. Aquí el boceto de la portada del primer tomo. Vinland es una historia nórdica. Claro, después como el editor me decía, ya deja de hacer cosas japonesas y haz una historia nórdica. Entonces, una vez más yo metiendo el gol. Ya, voy a hacer una historia nórdica. No tenía idea yo de vikingos. De hecho, nunca he podido terminar de ver la serie. Pero sí me interesaba la mitología nórdica. Ya, aquel no, es como tan entretenida y afortunadamente Neil Gaiman ahora como que le ha enseñado a los jóvenes de que Thor no es un superhéroe.
que fue anteriormente un dios y otras cosas. A mí me Entonces, gusta el Thor Lebowski sí. de los últimos años. Sí. ¿Y eso es Vinland? Vinland, ¿qué hago yo? Digo, ya, voy a hacer algo nórdico, pero también voy a hacer algo con vikingos, y ahí me topo con una National Geographic que trae una noticia que dice: se hace un testeo de ADN mitocondrial en la población femenina de Islandia. No sé si le habrá tocado a Björk, pero a bastantes mujeres, obviamente descendientes de vikingas. Y resulta que gran parte de ellas tenía en su ADN mitocondrial ADN de nativa americana. Por lo tanto, eso demostraba que cuando habían estado los vikingos en Terranova, en Canadá, en el año 1000, 500 años antes de Colón, por lo menos se llevaron a una mujer, si es que no más, cuando volvieron, porque no se quedaron. No se sabe tampoco por qué no se quedaron esta gente, siendo que eran tan... Ese es Thor. Y aquí, claro, me tocó diseñar a Odín, a Thor, todo esto, pero obviamente lo mezclé con los nativos americanos, entonces hay un choque de las dos culturas. O sea, así que ya en Buscamar tuvimos el choque de la cultura cristiana con la inca, en Duam transitamos la cultura mapuche y de los brujos del sur. Acá chocamos, digamos, la cultura nórdica con la cultura de los nativos americanos y con el chamanismo de ellos, porque en el fondo ellos se llevan a estas chicas, la raptan y no saben que es una chamana poderosísima. En el fondo es una mujer águila que luego... Y cuando, da lo mismo los spoilers, las tratan de sacrificar a uno de los hijos de Loki, que es esta serpiente gigante, Jorgundans, no sé cuánto, nunca lo he podido pronunciar, pero y cuando la van a sacrificar se hacen enojar al mismísimo Thor, porque como una mujer águila obviamente no es cualquier cosa para los dioses nórdicos también. Entonces hay un cruce entre las culturas. Acá un poco les voy a mostrar, hemos visto un poco parte de cómo se diseñan los personajes, acá un poco cómo de la línea, esta es la línea lápiz. Yo tras Buscamares dejé de pasar tinta. De hecho no me gusta pasar tinta, hago el dibujo a lápiz y paso a la acuarela directamente, que es eso. Entonces en el dibujo ¿Qué es eso? está ¿Cómo? Eso, es ya. que no, explico. En el dibujo no está todo narrado. ¿Te fijas? Está incompleto. Son siluetas, ¿te fijas? Son como coordenadas de línea. Entonces ahí la narración realmente es pobre. Es necesario agregar todos esos elementos para que el color, la textura, genere una atmósfera, nos dé frío, nos dé calor, todo eso, y se genere, digamos, el relato, se termine de narrar con el color. Que por eso el título, digamos, de este diálogo. ¿Cuánto te demoras en una página? A veces me demoro entre 3 días en algunas y en otras a veces me he demorado más de una semana. Ya, o sea, tampoco eres tan me lento. demoro mucho, soy un dibujante extremadamente lento, por lo cual es prácticamente imposible que trabaje para el mercado norteamericano, porque me echarían. Te echarían, claro. Acá también más proceso, digamos, esa es la serpiente que les mostraba, y así voy trabajándola. La dibujo y voy pintando algunas partes, otras no. Es muy orgánico, sumamente orgánico. Entonces, tengo la suerte de que mi editor francés tiene mucha paciencia. Mi editor chileno, no tanta, pero... entonces me demoro, porque además me obsesiono con cosas terribles. Ustedes ya lo habían hablado acá en la cátedra anterior, con Gabriel. Esto que de repente nos obsesionamos con las texturas del cuero, la ropa, y nos quedamos los dibujantes perdidos por ahí. No, eso está... Y se ve ahí, hay mucho tema con los materiales, te fijas con las cotas de malla, de los vikingos. Tú te documentas con cualquier cosa. En general, National Geographic, de todo. cine. Cine, internet, revistas, libros, me compro los libros que encuentro, o sea, intento, digamos, dar la mayor cantidad de verosimilitud. Además hay otro tema importante.
Esto es una trampa que me puse yo mismo en la que caí. Este estilo tan realista. ¿Por qué? Las ilustraciones un poco decía, cuando niño, que me gustaría hacer como ilustrador de enciclopedia, pero en un cómics. Se vuelve acá. Es una trampa y una locura que te mete en un proyecto y estás durante años, en un proyecto que luego la gente se lee en media hora. Entonces, realmente incluso en términos, digamos, de financieros también es una locura. ¿Ah? Claro. Pero ¿qué pasa? Que al contar historias fantásticas, creo que es necesario hacer un dibujo realista para dar verosimilitud a esa fantasía. ¿Ah? El asidero, digamos, que sostiene la fantasía. Me gustaría hacer historias, y estoy empezando a hacer una, y vamos a hablar de ella luego, que sean reales para así, como estoy contando algo real, el dibujo, la imagen, salga de la realidad y poder transitar terrenos más libres, explorar, digamos, otras estéticas. Ahora, esa historia que estás trabajando, la podemos contar, porque ya salió. Sí, ya, ahora vamos a pasar a ello. Vamos a pasar a ello. Sí, pero en honor al tiempo nos quedan unos minutos para que Félix muestre. Tenemos un espacio para un par de preguntas. Esa historia es el cómic o biografía de Pinochet. O sea, a mí me parece increíble que Félix, después de todo este trabajo en el Fantástico, haya terminado o está trabajando justamente en una novela gráfica o en un álbum sobre Augusto Pinochet. Sí, a ver, yo necesitaba hacer algo después de tanta fantasía, Buscamares, Duan, Vinland, que aún estoy trabajando en ella, tengo que terminarla. De hecho, estoy trabajando en tres novelas gráficas al mismo tiempo, más encima. Necesitaba transitar la realidad. Y quería volver más todavía a Chile. Entonces, y volver a los monstruos chilenos. Fija, entonces pues ya me gustó eso, por ejemplo, de Tren Bilú, Caicay Bilú, el Pillán. Entonces empecé a buscar en los monstruos chilenos. Entonces me decían la Quintrala. Y yo decía, no, la Quintrala yo no la veo monstruosa para mí. Lo que pasa es que resaltaba porque era mujer, pero no hacía ni cosas ni mejores ni peores que el resto de los hacendados en su época. Ya. Y así ese tipo de búsqueda. Y no sé si vi Ciudadano Kane o algo así justo por ese tiempo, entonces, o Ricardo III, parece. Esa versión con el Ian McKellen, que es muy delirante, es como la Segunda Guerra Mundial. Y Ian McKellen se parece a Pinochet. Entonces me quedó eso así. Y dije, este es el gran monstruo chileno, que hacer una historia. Y además que no conocemos una serie de situaciones de su infancia, por ejemplo, y de su adolescencia que son cuasi fantásticas. Entonces se me ocurrieron algunas imágenes de estas pregnantes. ¿Ah? Esas imágenes que van a luego ser el esqueleto. Claro, estas imágenes que hacen el esqueleto. Pero sin embargo, sentía que necesitaba trabajar con un guionista, y un buen guionista. Y le propuse, y además que tenía que ser un guionista que estuviera tan loco como yo, de no tener miedo de hacer una historia así de Pinochet, con las consecuencias que puede traernos, obviamente. Desde disgusto a cosas más graves, esperemos que no. Y encontré ese guionista que es Francisco Ortega, que además le gusta el tema. Él ha tocado ese tema. Escribió la historia de Chile en Comic. Escribió la historia de Chile en Comic. Le gusta buscar esos detalles. Y yo necesitaba que con esas imágenes, esas ideas de imágenes, él armara el relato. Claro. Y luego nos encontramos también con otra cosa, con que yo tenía ideas fantásticas de la vida de Pinochet y él también. Y él ya estaba recopilando personajes fantásticos de Chile. Sacó ese libro, Dioses Chilenos, claro, que coincidían un poco con este imaginario también que yo quería darle. Entonces empezamos a armar esta nueva locura, que es una especie de Corazón de las Tinieblas, no sé, de Ricardo III, como digo yo, guardando las proporciones, pero claro, nos metemos con esos personajes orwellianos, o a lo mejor le estamos dando demasiado... ¿Cuánto llevan dibujado? ¿Cuánto llevo dibujado? Poco para lo que debería, pero siempre estoy atrasado. Estoy atrasado. Este es el comienzo de la historia. Parte en Londres, en su detención, y él ya está viejo, está, entre comillas, derrotado,
y empieza y va volviendo una y otra vez a su infancia, a su adolescencia, a toda su vida, pero en un ir y venir. El cóndor ahí aparece como El cóndor. Si se fijan en toda la historia, han aparecido cóndores, sí, águilas, en Duam, en Vinland, en Buscamare, y aquí siguen estando la historia. O sea, de hecho partimos con un halcón, el cóndor. Hay un tema ahí que realmente no ha sido totalmente inconsciente de pasar por esto, y como que Pancho lo captó y se agarró de eso y te dio un soporte para... Claro, y me dijo, ya, vámonos, hagamos un cóndor, hagamos esto, todo. Entonces, aquí vuelve él a Chile, pero vuelve, claro, como este cóndor, digamos, que se acerca ahí planeando a La Moneda, por ejemplo. Y pasamos a 1924, por ahí, no recuerdo exactamente la fecha, aún no le he puesto el texto a estas páginas, y ahí lo vemos a él como el niñito que fue. ¿Ah? Con su mamá, ellos vivían en Valparaíso, vienen a pasear a Santiago, él conoce Santiago, la mamá lo lleva a ver el Palacio de la Moneda, y él con su avioncito jugando alrededor del Palacio de la Moneda. Y ahí estoy trabajando en un tono sepia. Tono sepia porque son los flashbacks. Ahí se encuentra ahí con gente del Partido Obrero y con ayuda de su mamá, la visión que empieza él a tener del comunismo, claro, todo lo que fuera. Y pasamos acá, lo vamos a dejar eso sí en suspense, a un suceso terrible que lo atropellan cuando niño y le iban a cortar la pierna. Y bueno, él vuelve, ahí está le reconocerán con su señora. ¿Ah? La señora Thatcher. Con sus dos señoras, sí, la señora Thatcher y la inmortal. Eso es parte del proceso, ahí todavía no está terminada esa página. Ahí están tomando tecito con ¿cómo se llama? Tea with Thatcher. Tea with Thatcher. No sé si hay un documental, un libro, algo que se llama algo así, Té con Thatcher. Oye, ¿y cuántos volúmenes van a ser? ¿2? No sé todavía, no sé si van a ser 2 o 3. A mí me gusta, tú sabes, los dípticos, me gusta esta simetría. Tenemos que hablarlo con Pancho y tenemos que hablarlo con Diego, con el editor, a ver qué pasa. También sería interesante, a lo mejor que fuese uno, pero a mí me gusta eso de trabajar de pronto en 2 volúmenes y luego volver a la historia y como que agregarle cosas, no sé, creo que probablemente voy a morirme agregándole cosas a la historia. A mí ese proceso me parece interesante porque en general uno cuando esto empezamos a terminar y tenemos espacio para un par de preguntas, está reescribiendo constantemente. Entonces lo que uno leyó con Buscamare hace, no sé, 10 años atrás, cambia la edición nueva, lo mismo con Duam. Entonces, y eso es interesante porque en el fondo tu narración nunca está detenida, nunca está fija, nunca termina pues, posiblemente si haga otro integral de Buscamare van a cambiar 2 cosas más. A lo mejor, claro, hay gente que me pide que lo continúe, dice que continúe Buscamare, o que haga, no sé, o que haga como spin-off de la historia de cada uno de sus personajes, cosas de... Oye, y eso, ¿te parece que paremos acá? Ya, mira, lo último que les muestro, por favor, aparte de esto, es otro proyecto en el que me metí, que es un proyecto secreto, así que de acá usted no sale, no lo dicen, porque total esto no lo van a subir a YouTube ni nada, ¿no? No. No, una imagen ahí. Es un proyecto secreto que es una ópera rock de un grupo sinfónico progresivo holandés, ya no diré más, para que siga siendo secreto, y que están haciendo una ópera rock con muchos cantantes. Este cantante no sé de qué grupo es, de estos grupos como góticos, metaleros, progresivos, Tommy Karevik. Y es una historia fantástica, gótica, decimonónica. Y estás ahí haciendo tú el book. Acá, por ejemplo, este sí lo podemos ubicar, es Dee Snider de los Twisted Sisters. El personaje hace del malo. Acá esta chica de otro grupo también, no los recuerdo ahora, no estoy metido en esa música. Entonces el compositor me está mandando los temas para que yo los escuche mientras dibujo. Esas son sus indicaciones. Te mando, por ejemplo, la parte donde muere tal personaje para que lo escuche mientras lo dibuje.
Así que ahí estoy es fascinante, como lo de Pinochet también es fascinante. O sea, estás aprendiendo a narrar de otro modo de nuevo. Es que yo, claro, quiero evolucionar, o sea, ir cambiando, como dices tú, pasar a otras cosas. ¿Sí? De hecho, aquí termino con esto, que es un autorretrato que tiene que ver por dónde quiero irme, por ejemplo, con lo de Pinochet. Yo quiero después empezar a trabajar con así, sobre papel ya no blanco, sobre papel. En Pinochet estoy en papeles sepias, papeles grises, pero quiero que al final nos vayamos a papeles negros y trabajar, digamos, desde la penumbra. Casi como un grabado. Claro. Wow. Me parece increíble. Yo quería agradecerle a Félix la conversación que hemos tenido. Espero que sea provechoso para todos y todas. Tenemos espacio para un par de preguntas breves. Primero, Gracias. del público, ¿alguien que quiere comentar? Atrás, Daniel. Hola Félix, ¿qué tal? Bueno, Hola. primero que todo, muchas gracias, de verdad, porque yo me considero una persona totalmente ajena a este lenguaje, digamos, y vine por la curiosidad, y está totalmente satisfecha, de verdad. Lo pasé muy bien, y curiosa, satisfecha por el momento, porque quizás quede con ganas de leer más sobre tu trabajo en particular. Tenía una pregunta que ya como condensé en dos, como, claro, más que sobre tu trabajo en particular que nos mostraste, que también me atrajo mucho, un poco más general, sobre la construcción de imágenes, tanto como a color, con el trazo, y la construcción de imágenes a través de palabras. Bueno, más allá de las diferencias como en principio evidentes y obvias, quería saber cuáles crees tú que son los puntos claves de cada tipo de construcción de imágenes y lo que más me interesa todavía, ¿en qué crees tú que aporta el visionado de imágenes a color o a trazo en la construcción de imágenes a palabras? Ya, mira, por yo ahí. tengo dos métodos en una misma historia. Cualquiera de estos cómics que yo he hecho, de estas novelas gráficas, yo trabajo, ya dije, a partir de imágenes genero un relato, pero de repente cuando tengo situaciones en que hay diálogos, yo no hago dibujo, yo empiezo a escribir y voy escribiendo así como quien está escribiendo una obra de teatro. Entonces, personaje Pepito, bla, 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 Juanito, bla, 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 Pepito, bla, 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 Juanito, bla, 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 y me tiro así un diálogo, después limpio y eso lo traspaso a imágenes. ¿Por qué? Porque en esa situación es más importante, como por ejemplo lo que estábamos viendo de la biografía de Pinochet. Pancho me pasa los diálogos, entonces yo luego lo desgloso en imágenes, que las imágenes dependen de esos diálogos. El diálogo ahí está conduciendo la historia. Hay obviamente otras escenas en la cual la imagen tiene que, en el fondo, conducir al diálogo. Es lo mismo que en el cine, cuando hay momentos realmente en que no hay diálogo y son generalmente las imágenes más pregnantes, que son las que se nos quedan en la memoria, y los momentos, digamos, en que hay que aportar datos para que la historia siga funcionando, en la cual daría un poco lo mismo poner caritas hablando, como lo hacía el gran Hugo Pratt con Corto Maltés, que cada vez fue desarrollando diálogos más maravillosos que al final terminaban siendo como unos globos, unos bocadillos enormes con unas cabecitas chiquititas. Pero en el fondo, en el caso de Pratt, uno volvía a leer la historia porque había adquirido un valor también en esa prosa de Pratt. Y también porque Pratt era reconocidamente muy flojo. Entonces, pero era un gran chava con negro, sí, cuando no quería dibujar. O sea. No le gustaba dibujar y de hecho le gustaba más escribir y los diálogos eran fantásticos. Entonces, era increíble. Es simplemente eso. Depende en el fondo del tramo de la historia. Ni siquiera del tipo de historia, porque en una misma historia se puede trabajar con esos dos métodos. ¿Te fijas? O el blanco y negro, el color. De pronto hay ciertas historias que deben ser en blanco y negro. O sea, por ejemplo, yo hice una adaptación de una obra de teatro. No fue una adaptación, perdón. A mediados del 2000, vivía en España, en Barcelona, se hizo una obra de teatro que se llamaba Asesinos Anónimos, y que era el guionista era Enrique Abulí, con el que yo trabajé mucho tiempo en España, que es conocido por un personaje que se llama Torpedo, como un gángster. Y él hacía como historias de género negro. Y era una historia de género negro que era un congreso de asesinos que al final le disparaban al público, cosas así. Y eso
me llamaron para hacer las visuales de la obra de teatro, que también he hecho esas pegas, para retroproyectarla, y se embalaron los actores, el director, y llamaron a un editor, y dijimos, pero hagamos entonces un libro y que se venda junto con la obra de teatro. Así que hicimos la misma obra de teatro, mientras los actores ensayaban, yo los dibujaba y fui haciendo el libro. Entonces eso no tenía sentido que fuera en color. De hecho, la iluminación de la obra, las visuales que yo hice eran en blanco y negro, las luces durísimas para que se viera en blanco y negro. ¿Ah? No tenía sentido, se hizo en blanco y negro, ¿te fijas? Entonces, también he hecho cosas en blanco y negro, pero ahora como hablábamos más del color, como narración no lo incluí, porque si no, no terminábamos nunca también. No, tenemos espacio para otra pregunta. Acá. Hola. Hola. Por favor. Una pregunta, ¿cómo es el tema del trabajo con el guionista? Que, por ejemplo, para dar el ejemplo que dijiste con Ortega, que estáis trabajando con esto de Pinochet, entonces, no sé, ¿te pasa como guiones, onda así, como si fueran script de cine, o cómo el proceso ahí que hay entre los dos para crear? Exacto, sí, es como un script de cine. Ponte tu exterior día, descripción, personaje 1, bla, 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 personaje 2, así. Página 1, viñeta 1, o sea, ahora siempre lo mismo cuando trabajaba con Enrique Abulí, el mismo sistema, sí, muy clásico, un guión muy clásico. Ahora, por ejemplo, con este tema de la ópera rock es más complicado. O sea, estamos trabajando con un sistema de que me manda así como un plot, pasa esta cosa y aquí va la música para que la escuchen mientras la dibuje. Entonces, con cada guionista puede ser diferente. ¿Ah? Y de hecho, cuando yo me guionizo a mí mismo, hago a veces estas especies de listas de diálogos y en otro lado tengo los palotes estos con imágenes. Entonces, pero con el caso, generalmente con los guionistas, cuando trabajo, es así. Los guionistas tienden a, cuando ya tienen una cierta expertise, se van al guión clásico porque él es lo más seguro. No arriesgan, a menos que tengan una relación muy entrañable, más íntima con el otro autor, con el dibujante. Eso. Ahí hay otra. Queda una pregunta para Paloma y terminamos. ¿Cómo estamos la hora? Estamos un poco en la hora, pero... 1:15. 1:15, sí. Paloma, por favor. Hola. Hola. Me quedé con mucha duda sobre esta ópera rock que estás haciendo. Que una de las cosas que me gusta del cómic es como el proceso sinestésico que uno tiene que hacer de traducir al fin y al cabo lo que se puede en imágenes y en palabras, ¿no? Y acá vas a tener que hacer esta traducción musical. Entonces, ¿estás trabajando también como en términos de lettering, en términos de cómo pasar las letras en sonidos, o es como más una traducción en imágenes de lo que estás haciendo? Al ser una ópera es muy narrativa, entonces es más fácil, porque una ópera en el fondo es un... Primero, antes de la música, es una obra literaria. Claro. Casi prácticamente todas las óperas lo son. Entonces es más fácil en ese sentido porque están los diálogos, hay que hacer una escenografía, hay que hacer, de hecho estaba haciendo vestuarios de personajes, ese tipo de cosas, como que fuera una ópera, probablemente cuando la presenten van a utilizar algunos elementos de los que he dibujado. Y no es tan complicado tampoco trabajar con la música porque de hecho siempre lo he hecho. El epígrafe de Juan Buscamares es una cita a la canción Echoes de Pink Floyd, porque esa canción en el fondo me gatilló también parte de la historia y la escuché durante los no sé cuántos años que me demoré en hacerla y la sigo escuchando. Entonces no es tan difícil. Ahora me gustó que usaste la palabra sinestesia, porque yo creo que hay algo de eso también cuando uno narra con imágenes. Uno tiene que transmitir sensaciones y trato, es un intento, no sé si lo consigo, de que esta narración sea sensorial. Haya una cosa así de que tú sientas, no sé, por último temperatura o algún otro tipo de sensación que es muy difícil
plantearla si no es vivencial. Ya es difícil narrarla en una novela, en un cuento. En el cine también cuesta mucho. Hay gente que dice que, no sé, que con The Revenant recién como que sintieron esa especie de sinestesia del tipo que lo mata al oso y se congela y todas esas cosas. Hay gente que le da frío, gente que no. Entonces, esa sinestesia también es otra de las búsquedas. Por eso también qué bueno que lo acotaste. Voy a terminar con... Acaban de liberar el book trailer del último libro que acaba de salir en Chile, que es Duam. Así que Me parece un perfecto cierre. Y bueno, muchas gracias por escuchar y por invitarme. Ahí, lo voy a poner, no sé cómo se ve. Ahí está. Teníamos. Muchas gracias Álvaro, muchas gracias Félix. Esto realmente ha sido un lujo. Muchas gracias también por esas preguntas que nos acercaron al proceso creativo. Sí, gracias a todos por venir. Félix va a firmar unos minutos acá, así que si tienen los volúmenes, por favor, acérquense para que aprovechen que está el artista acá y todo. Gracias por venir a todos y todas. Eso. Muy buenas tardes. Gracias.